Buenas tardes, ¿cómo van todos? Hoy voy a hacer un live hablando un poquito de anagramas y astrología. No sé si sepan qué es lo que es un anagrama, pero es cuando uno coge una palabra y le mueve ciertas letras y crea otras palabras. Eso no es gratuito, eso tiene un sentido muy profundo. Entonces, pues esperemos a ver si se conectan un par de personas y les cuento un poquito del tema. La idea es que entiendan, digamos, palabras que se utilizan desde hace muchos siglos, miles de años, y que utilizamos aún el día de hoy y que tienen mucho que ver con la astrología y con la forma en que los antiguos entendían el mundo. Eh, entonces esperemos a ver si nuevamente se conectan un par de personas y pues les cuento un par de palabras que uno, eh, y digamos conceptos en general que uno usa todos los días y no entiende por qué, y cuando entiende la etimología o el origen de la palabra, va conectando muchas cosas. La astrología, en últimas, lo crean o no, está metida en la cultura de pe a pa. Está metida en la forma de contar historias, en las historias que nos cuentan, en la política, en la religión, en todos lados. Lo que pasa es que de alguna manera pues está como disfrazado o incluso inconsciente, ¿sí? Incluso inconscientemente. Hola Mechas, bastante, ¿cómo estás? Entonces, para empezar, voy a contarles, digamos, algo muy sencillo que utilizamos todos los días y es la hora. Entonces, la palabra hora, ¿de dónde viene? Si alguien se anima a, a escribir algo y a contestar, chéverísimo. Les doy 10 segunditos a ver si alguien se anima. ¿De dónde creen que viene la palabra hora? ¿Y qué significa la hora? ¿Nadie? Bueno, listo. Pues la hora, de alguna manera, es un anagrama también de Horus. Horus, hora. Horus era uno de los dioses egipcios que representaban al sol, el dios Horus, ¿sí? Era el dios egipcio que representaba el sol que salía del horizonte. Entonces, por eso el horizonte se llama horizonte porque viene de Horus, ¿ok? El horizon, el Horus Zone, las zonas de Horus. Entonces, por donde aparecía Horus, que era el sol, es el horizonte. Y la palabra hora viene pues, de esa palabra. Antes era dónde está, básicamente la hora es dónde está el sol, dónde está Horus, dónde está Horus en este momento. Ah, está aquí, está a las 8, está a las 9, está a las 10, está a las 11, está a las 12. ¿Dónde estaba ese sol que ha salido del oriente y dónde estaba situado en un momento determinado de su recorrido a través del cielo? Entonces de ahí sale la hora, algo que muy pocos saben y conocen. Por otro lado, el sol contrario de los egipcios, el sol que aparece o el sol que se esconde, que se oculta en el occidente o en el oeste, es el dios egipcio que se llamaba Set. Set, es decir, como sí, era como el dios malo, el dios contrario de Horus. ¿Y cómo se dice eh, la puesta del sol en inglés? Set, porque el sol se está poniendo, set, se está bajando. Entonces, ahí uno se va dando cuenta de ciertas palabritas que están integradas en digamos que en el lenguaje universal y que son antiquísimas y que aún hoy siguen, digamos que, denotando muchas cosas de cómo la astrología y el modo de ver la cultura y la sociedad antiguamente sigue vigente al día de hoy. La palabra, todas las palabras que tienen que ver con RA, entonces radio, por ejemplo, el radio del círculo, ¿no? La medida esa de la mitad de una circunferencia de la mitad del círculo a la circunferencia, las ondas de radio, la radiación, la radiestesia, la radiología, bueno, muchas de las palabras que tienen que ver con Ra, pues tienen que ver con el sol también.
Porque Ra son las primeras, es el nombre de otra deidad solar egipcia que era Ra, que es el dios, digamos, el dios del solsticio de verano, donde el sol está en su máximo esplendor. Entonces de ahí viene Ra, el Ra, o sea, el rayo, también es rayo, el rayo del sol, el radio, la radiación, la radiación solar, todo ese tipo de cosas, todas esas palabras que tienen que ver con Ra, tienen que ver con el sol. Entonces todas son esas palabras que están contándonos historias de cómo es la relación entre el sol real, literal, eh, y la vida, ¿sí? Pero también digamos, como desde un punto más esotérico, digamos, de todos esos significados inconscientes o de la psique que tiene el principio solar, el principio de luz, el principio de vida en la vida de las personas. Algo también, por ejemplo, muy curioso con relación a la religión, que muy pocos lo saben. Voy a ver si a alguien le doy ahí a alguien a ver si es capaz de responder, pero porque al final cuando uno reza dice amén, por los siglos de los siglos, amén. Bueno, parece que es que no hay mucho público conectado el día de hoy, pero bueno, igual esto queda grabado, entonces después lo pueden ver. Amén, la palabra amén, que también podría ser amén, ¿no? Que es muy bonito, suena muy bonito, pero no realmente amén, como de amar, sino es amén, viene de Amen Ra o Amun Ra, que era un nombre de Ra, Amon Ra, Amen Ra, Amun Ra, que era un dios solar. Entonces ahí digamos que Mira, Mónica Aristizábal pregunta, siempre me gusta por qué pensar que es amén. Pues, que es amén de amar, sí. Pero amén viene del nombre de una deidad o de un dios egipcio, que digamos que migran a otras religiones, en este caso la religión eh, cristiano-católica. Creo que en otras religiones también se dice de esa manera, de alguna forma. Entonces también hay lo que están diciendo un poquito es quién están hablando del sol, un poco, ¿no? Están digamos que inconscientemente mmm, llamando, haciéndole ofrenda, haciéndole agradecimiento a esa gran deidad eh, física que lo queramos o no es el sol. Sin el sol no hay vida, sin el sol no hay absolutamente nada. Entonces por eso antiguamente el sol era una de las máximas deidades porque pues cuando aparecía el sol después del invierno, pues era el salvador, era el que nos salvaba de la muerte, del invierno, del frío, de la oscuridad, de los animales, los, bueno, de todos los peligros en general. Y cuando salía el sol, pues era Dios mío, llegó el Salvador, y cuando llegaba el sol, pues oh curioso, empezaban a salir nuevamente los animales, la vida, había frutas y demás. Entonces, por eso el sol siempre es y será, independientemente de cómo lo miremos ahora, evidentemente, lo queramos o no, el centro de atención y la razón por la cual nosotros estamos vivos en este momento y todo funciona. El sol como un relojito, desde hace cuántos, quién sabe cuántos billones de años, sale todos los días, sale con sus ciclos, manteniendo un ciclo natural que desafortunadamente nosotros nos estamos pues dañando. Mm, bueno, ¿qué otras más palabras? Bueno, hay muchas. Digamos, por ejemplo, una que se me viene ahorita a la cabeza, Venus, la diosa del amor Venus, que tiene que ver mucho, Venus también era una diosa pues que le gustaba mucho el placer en general, ¿sí? La palabra venerio, veneria viene o veneración también, adoración viene de Venus. Veneria viene de Venus porque Venus estaba también asociada, digamos, con la sexualidad. Quirón, por ejemplo, Quirón que es un indicador astrológico. Quirón es la historia de un centauro que se llamaba el sanador herido, entonces tiene que hablar un poquito, se ven cartas importantes de gente que es sanadora, que tiene, digamos, como esos poderes un poquito en verdad de sanar gente, con el solo de oírlos o con las manos, bueno, en fin. Por eso, digamos, y Quirón era un centauro, en la mitología era un centauro, un inmortal, que se volvió súper sabio porque se quería curar, porque tenía una enfermedad, porque estaba herido de muerte, nunca podía curarse, pero era inmortal y no se podía morir. Entonces se volvió
experto en medicina, en astrología, en de todo, se volvió un erudito médico y curó a mucha gente. Entonces, por eso, esa palabra Quirón también lo utilizamos mucho el día de hoy, por ejemplo, en cosas que tienen que ver con salud. Quiropráctica, o sea, quiropráctico, el quirófano, ahí es donde uno van y lo operan y lo curan, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con, digamos, también con ese sentido. Marte, bueno, Marte, la palabra, palabras, Marte es el dios de la guerra, ¿no? El dios del impulso, de la acción, de la conquista. Ese planeta era el dios de los guerreros romanos, y ellos adoraban al dios Ares o Marte, y por eso fue que se volvieron grandes conquistadores, porque en su psique, pues digamos que llamaban al guerrero interno y a la guerra y a matar a diestra y siniestra, porque tocaba conquistar. Pues Marte, todas las palabras, digamos, como marcial, mercenario, no, mercenario viene de Mercurio, perdón. Sí, marcial, todo lo que tiene que ver con la guerra, que tiene muchas palabras digamos, o ariete, que viene de Aries, ¿sí? Que es como el goleador o el que tira, el tirador. Todo tiene que ver con Aries. Entonces, bueno, no, pues eso era un poquito lo que les quería contar, para que entiendan un poquito que digamos que la astrología, pues nada que hacer, está metida en la cultura, eh, así uno no lo quiera ver. Por ejemplo, digamos, vainas más prácticas, hay muchos logos, muchos logos, de grandes compañías que saben el tema y saben el poder de la simbología en general, pero también de la simbología astrológica, y meten esa simbología en sus logos. Uno muy concreto es el logo de Starbucks. Eso que parece una sirenita que está en el logo. Esa es una diosa, tiene muchos nombres. Creo que algunos lo llaman Semiramis, otros lo llaman Astrea, Ishtar, bueno, en fin. Es una diosa de muchas culturas, que se parecen muchas culturas, pero con nombres diferentes. Y esa diosa es la misma Venus, griega o romana, y pues es la diosa del placer, de lo que me genera placer. Digamos que un poquito la promesa de venta o, sí, o el diferencial un poco que ofrece Starbucks es que ir allá es un placer, y que tomar café y la experiencia del café también es casi que un placer culpable. ¿Sí? Como Venus es como como el guilty pleasure un poco, ¿no? Hacer algo porque quiero satisfacer un deseo, ¿ok? Por ejemplo, ese es uno. Eh, Otro que se me venga, bueno, muchos, inconscientemente, muchos de los logos que tienen la simbología del sol, pues están aludiendo al poder del sol. Hay muchas gasolinas, digamos que creo que la Terpela, si no lo sepan, pero pues el logo ellos mismos, el logo de Terpel es un solecito, que da energía, pues la gasolina da energía. Eso lo hacen consciente o inconscientemente. ¿Qué otros logos hay? Muchos digamos, el logo de Goodyear, por ejemplo, que es las llantas que tienen como esa botica con unas alitas, pues que son las botas, ese es el logo, o las sandalias de Mercurio, que era el dios del pensamiento y la comunicación, era el dios, era como el Flash antiguo, el que iba llevando recados a la velocidad de la luz de un lado para otro. Entonces, pues las llantas que hacen andar el carro rápido, como Mercurio, para desplazarse, ¿sí? Para conectar unas cosas a otras. Entonces, la marca vende es placer, experiencia al consumir algo específico, ¿sí? Me dice Mechas bastante. Entonces, bueno, nada, eso era lo que les quería contar. Si les interesa más del tema, hay mucho por explorar y cosas realmente interesantes. Mm, como una vez también lo dije, todos esos superhéroes antiguos, perdón, los dioses antiguos son los superhéroes de hoy, ¿sí? Entonces, Júpiter, que es el mismo Thor, que es el dios del trueno, del rayo, el mismo dios Thor de los escandinavos, pues es Thor en las películas de Marvel ahora. Mercurio es Flash, Superman pues es el sol, porque Superman se carga con el sol, entonces pues es la deidad solar. La Mujer Maravilla tiene que ver un poquito con Venus puede ser, pero también tiene que ver con las Amazonas, que eran unas figuras mitológicas en la antigüedad.
que eran unas superguerreras y se amputaban un seno para poder tener, digamos que una precisión con su arco impresionante. Marte, pues hay una guerra, hay la primera película de la Mujer Maravilla, el malo de la película es Marte o Ares, y literal creo que se llama Marte o Ares, no me acuerdo, pero es tal cual que es el dios de la guerra, el que viene a destruir todo, el que no le importa nada, es ese principio. Eh, Saturno, bueno, Saturno en la astrología tiene muchas connotaciones negativas, pues porque básicamente está asociado con el invierno, entonces pues el invierno es donde pues pasa lo malo, porque es donde hay frío, donde no hay comida, en fin, y porque Saturno simbólicamente era el planeta antiguo, antiguamente cuando no se conocía desde Urano hasta Plutón, el planeta que estaba más lejano del Sol, entonces era pues era el digamos que el enemigo del Sol, porque era el planeta de la oscuridad. Y en muchas películas, pues Saturno, Saturn, no sé si le suena algo, pero bueno, es, es la muerte en muchas de esas películas, de la capa con la hoz. La hoz, por un lado, simboliza, digamos que esa herramienta con la que se segaba el pasto, con la que se cortaba la cosecha, porque Saturno y Capricornio tenía que ver con la recogida de ciertas cosechas también, pero también es el símbolo del anillo del planeta Saturno. No sé si lo están visto, si lo han visto. Estaba comiendo todo rico, Andresito. Eh, y entonces, pues Saturno es la muerte, es el que llega a juzgarnos o a juzgarnos después del tiempo que nos dio, porque Saturno es el tiempo. Cronos, otra palabra que se utiliza comúnmente. Cronos es el Saturno griego, ¿sí? Y pues Cronos es el tiempo, cronómetro, cronometrar, bueno, todas esas palabras que tienen que ver con Cronos es el tiempo. Cronos es el tiempo, es lo que mide el tiempo. Y esotéricamente se habla que lo que está, nosotros vivimos en unas frecuencias, es inevitable, vivimos en unas frecuencias, y los que saben de esa vaina y lo estudian, digamos, de la astrología un poquito cabalística y esotérica y todo ese tipo de cosas, dicen que lo que está dentro de Saturno, dentro de los límites de Saturno, es una frecuencia, nosotros vivimos en esa octava, de Saturno para adentro. Y lo que está dentro de Saturno, pues, es dueño de él porque está en su territorio, que es el tiempo. Y lo que entra en el tiempo, pues muere. Es decir, que él está en dominio de la vida de lo que le pasa al tiempo. Por eso Saturno es Cronos y Cronos es el tiempo. Él es dueño de nuestra vida. Él decide cuándo nos morimos, básicamente. Eh, Andrés Mesa dice, todo es frecuencia, sí. Así de sencillo, mi estimado. Entonces, bueno, no, nada más, eso es lo que les quería contar. ¿Qué última cosa se me ocurre así rápidamente? Es que hay muchas cosas muy chéveres, pero no se me viene más a la cabeza ahorita.